o bueno, ya lo he venido hablando en diferentes ocasiones, desde hace un tiempo, desde las reuniones de Bilderberg de hace 2 años, ya veía yo como clara ganadora a Hillary Clinton de las elecciones. Hace 2 años, no estoy hablando de ahora, de hace 2 años veo a Hillary Clinton como una clara ganadora de estas elecciones, y todo esto, es decir, el que Trump esté en este momento dentro de estas elecciones le facilita el camino a ella, es decir, claro, ha puesto a Donald Trump dentro de esa contienda electoral porque saben que quien va a ganar va a ser Hillary Clinton. ¿Por qué? Porque ya les digo, si ustedes escuchan un discurso de esta señora, los termina, vamos, es que convenciendo a cualquiera, los hace dudar, porque tiene una manera de decir las cosas que es tan convincente, ¿no? Convincente, sí, exacto. Sí, pero que te llega, ¿no? O sea, que te llega... Sí, que te convence y te envuelve, y al final acabas, bueno, poco menos que le entregas tu cartera, literalmente, para que haga con tu dinero lo que quiera. Sí, exactamente. Sí. Y esta persona prácticamente lo que va a hacer es continuar y de manera más agresiva las políticas que ha implementado Obama. Es decir, cójase Europa. Va a tener el tema de los inmigrantes, es decir, le va a dar libertad, porque para poder firmar el TTIP necesitan mano de obra barata. Claro. Y el europeo no quiere trabajar barato, por tanto tienen que tener musulmanes aquí. Es decir, esto es un tema de dinero. No se crean que el mundo musulmán está entrando en Europa porque hay una guerra y todo ese tema, no. Esto es un tema de dinero, y ellos quieren empobrecer Europa y la quieren radicalizar, la quieren convertir en una Europa musulmana. No solamente eso, sino que esta persona pretende que todas las naciones del mundo aboguen hacia un nuevo orden mundial. Y esto ya se está empezando a ver en diferentes países de Latinoamérica. Justamente esta semana en Colombia aprobaron una ley que le da superpoderes a la policía, más o menos como la ley Mordaza de aquí. Es decir, esto no es una cuestión que ataña solamente a los españoles, esto atañe a todo el mundo y se está empezando a implementar en todo el mundo. Las protestas que hay en Francia, gran parte de esas protestas es porque quieren generar una ley, Hollande quiere hacer una ley donde la gente no pueda ir a ese tipo de manifestaciones o sean aprendidas de la misma manera como lo quieren hacer, como lo están haciendo aquí en España. Entonces, finalizando, le digo a los oyentes, lo que está pasando en este momento en los Estados Unidos es importante. ¿Por qué? Porque aquí van a entrar en unas elecciones y el ganador de las elecciones de los Estados Unidos, el presidente que entre aquí, que ya sabemos que lo quieren hacer a través del Club Bilderberg, va a tener que implementar esas políticas neoliberales aquí en España. Y van a apretar, y quieren apretar y seguir apretando hasta que llegue un momento en el que, como tú dices, ¿no?, acaben siendo las personas tratadas poco menos o peor que animales directamente, ¿no? Directamente. Es así, es un hecho más que contrastado, y solamente tenemos que ver lo que tenemos y en dónde nos encontramos. ¿O os pensáis que ha sido casualidad el hecho de que en España hayan unas segundas elecciones? ¿Creéis que realmente que ha sido una casualidad? ¿O que realmente se estaban estirando para que así pudiéramos ir viendo por dónde iban los tiros en Estados Unidos? Analizarlo, porque sinceramente cuando Juan Pablo Loaiza nos apunta o nos da estos apuntes y estas anotaciones, y sin entrar directamente en política, porque no hemos entrado directamente en política, sino que hemos hablado de los acontecimientos que están sucediendo y se están dando en la actualidad en este preciso instante, pues solamente tenéis que ver los hechos ante vuestros propios ojos, o informaros directamente, como bien dice Juan Pablo, a través de los medios que queráis, y acabaréis dándoos cuenta de que el camino siempre es el mismo. Unos que manejan y otros que obedecen, ni más ni menos ni menos ni más. Y la estructura en la política hoy en día en Estados Unidos es una estructura mafiosa. Está el mafioso que ejecuta y el mafioso que manda a otros a ejecutar. A partir de ahí, que cada cual extraiga sus propias conclusiones. Juan Pablo Loaiza, compañero, en la realidad tolocuántica, un fuerte abrazo. Te quedas aquí en la mesa con nosotros, que nosotros nos vamos a ir directamente con nuestro compañero Noé Álvarez hasta México para iniciar esta nueva sección de la zona del silencio. Compañero Juan Pablo, muchísimas gracias.
muchas gracias a ti, Daniel, a Miki, a todas las personas que se encuentran escuchándonos en este momento y a Onda Cero en Argentina, que también nos escuchan por ahí. Claro que sí. Pues después de esta realidad holocuántica con nuestro compañero Juan Pablo Loaiza, nos vamos a ir directamente con nuestro compañero Noé Álvarez hasta México para iniciar esta nueva sección, este nuevo periplo, en la zona del silencio. Vamos allá. Hay distintas zonas en el mundo que por sí solas representan un verdadero enigma. Misterios que por décadas han quedado sumergidos en el abismo de la incertidumbre por los fenómenos y acontecimientos que ahí han acaecido, formando historias, leyendas y mitos que muchas veces siguen sin resolver, por la falta de pruebas o porque simplemente representan un negocio para los habitantes que ahí viven. En el norte de México, en la zona conocida como Mapimí, hay una extensión desértica que es conocida como la zona del silencio. Existe la creencia de que en esta zona las transmisiones electromagnéticas no se propagan, las brújulas no apuntan al norte magnético terrestre, los encuentros con extraterrestres son muy frecuentes, sin olvidar que la flora y la fauna presentan extrañas mutaciones. La zona del silencio, en efecto, es una reserva ecológica para proteger las especies ambientales de ese clima desértico, y que en algunos casos son únicas y están en peligro de extinción. Una de estas historias es el incidente de Ernesto y Josefina Díaz, ocurrido el 13 de octubre de 1975. La pareja se montó en su pick-up con destino a la zona del silencio para recoger muestras de rocas y fósiles. Fueron sorprendidos por una tormenta que encharcó el terreno, en el que se quedó atascado el coche. Cuando estaban intentando liberarlo, dos seres muy altos y con impermeables avariños se les acercaron. Les pidieron que se montasen en el coche mientras que ellos se empujaban, y solo así consiguieron sacarlo con facilidad. Lo desconcertante y terrible a la vez es que al mirar atrás los seres ya no estaban. Otro de estos grandes misterios es el de Francisco Saravia Tinoco, que era el más famoso pionero aviador en México, debido en parte a su récord de velocidad volando entre la Ciudad de México y Nueva York en 1939. Saravia ha sido homenajeado a lo largo de los años con estatuas, sellos especiales de misión que llevan su imagen y otros monumentos. En la década de 1930, Saravia volaba sobre Durango cuando entró en el espacio aéreo situado sobre el desierto de Chihuahua. De repente hubo un silencio de radio, que alertó al control de tráfico aéreo que algo no iba bien. Saravia tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia después de que su equipo fallara. Él sobrevivió, pero ni él ni los ingenieros pudieron encontrar explicación a lo que ese día había ocurrido. Este fue el primer caso conocido de problemas técnicos en la zona del silencio. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esta zona se encuentra en el mismo paralelo que el Triángulo de las Bermudas y las pirámides de Giza. La realidad es que la historia del misil que cayó ahí fue inventada deliberadamente para generar turismo y fue mostrada al mundo a través de los medios de comunicación. Su desarrollo es una historia digna de una tesis sobre cómo la información, sin importar cuán errónea sea, puede propagarse por todo el mundo y desarrollarse a partir de un hecho ficticio. Vamos por partes. El comienzo de la historia se inicia en Grand River, en Utah, en 1970. El 2 de julio, desde la base militar de Estados Unidos, se disparó un misil de prueba Athena hacia el sur con la intención de que impactase cerca de la base militar de White Sands, en Nuevo México. Tal vez alguien en la base de Grand River cometió un error o tal vez el propio equipo era defectuoso. En cualquier caso, el misil no aterrizó en White Sands, ni siquiera en algún lugar cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. En lugar de eso, siguió 600 kilómetros al sur y cayó en la esquina sureste del estado de Chihuahua, a pocos kilómetros escasos de donde ahora se encuentra la estación de campo de la reserva ecológica mejor conocida como la Zona del Silencio. La noticia se hubiera quedado ahí de no ser porque el gobierno de los Estados Unidos se interesó por recuperar el misil. Gente local fue contratada para peinar la zona por tierra, mientras que aviones americanos lo buscaban desde el aire. Una vez recuperados los restos y limpiada la zona, los americanos se fueron y volvieron a dejar todo tan solitario y aburrido como su mismo. Algunos de los habitantes locales, partícipes en el dispositivo organizado por el gobierno de los Estados Unidos, adornaron la historia de que hay vórtices magnéticos que provocaron el fallo del misil.
de tal manera que llamaron la atención de los medios de comunicación internacionales. A partir de ahí se creó el mito y se ha ido retroalimentando con cada argumento adicional, sea cierto o falso, ocurrido desde entonces. Pero en realidad, ningún trabajador de la reserva ha tenido problemas en comunicarse por radio, ni con sus brújulas. Nunca antes de 1970 nadie había hablado de ningún extraño efecto en la zona. Es más, la zona en sí ha cambiado su ubicación. Originalmente se encontraba donde cayó el misil, pero en los últimos 20 años se ha desplazado más cerca del Tapado, un lugar donde un ingeniero de Pemex afirmó que su equipo dejó de funcionar. Los habitantes de la región están divididos entre los que están a favor y en contra de ese grupo de población de escaso coeficiente intelectual, según ellos, que acude a visitar la zona del silencio y que son conocidos como soneros. Pero en general, cuando se les pregunta a los habitantes de Mapimí sobre los fenómenos extraños de la zona del silencio, ellos contestan simplemente que lo único extraño es la gente que viene a visitar ese lugar. Y bueno, hasta aquí con el relato de hoy, amigos de Narradores del Misterio. Yo soy Noé Álvarez y nos vemos la próxima. Grandísimo reporte de nuestro compañero Noé Álvarez con esta nueva sección en el día de hoy dedicada a esa zona del silencio ubicada en México y que va a dar nombre y bautizamos en este caso desde el día de hoy ya la sección de la zona del silencio de nuestro compañero Noé Álvarez, con la que contaréis a partir ya de la próxima temporada, pues semanalmente, y es un auténtico lujazo para nosotros. Gracias, Noé, por participar aquí en Narradores del Misterio. ¿Y dónde nos vamos en este preciso instante? Pues nos vamos a ir a las noticias del misterio. Qué mejor manera que con este cosmos de nuestro compañero Raúl Rojas. Y en el día de hoy, como hemos comentado, nuestro compañero Fran González pues nos ha dicho: yo quiero estar en el programa, aunque no pueda estar directamente, pues quiero seguir participando, y qué mejor manera que trayéndonos las noticias del misterio. Compañero Fran, ¿qué me traes en el día de hoy como primera noticia? Todo tuyo. Semanas hablábamos de un colegio de Tailandia que había cerrado durante 4 días por un supuesto fantasma en el recinto. Pues hoy nos acercamos un poquito más en nuestra geografía, nos vamos hasta Sevilla. Según el investigador Miguel Ángel Paredes, en Sevilla hay un colegio donde hay una extraña sombra y donde pasan sucesos difíciles de explicar. Según cuenta el investigador, todo comenzó cuando un amigo le dijo que en el colegio donde estudiaba su hija había escuchado que varios alumnos de la clase observaban como una sombra que los niños clasificaban de otro mundo. Después de realizar varias investigaciones y tras reconocer la propia directora del centro que allí pasaban cosas raras, pues bueno, se puso a hacer una investigación donde sensores de movimiento saltaban aparentemente sin que nadie estuviera cerca, y donde pudo recoger el testimonio de varios chicos y chicas que comentaban que las persianas se abrían solas, que aparecían sombras en algunos lugares del colegio y que desde luego sucedían bastantes cosas anormales. Algo que, bueno, determinan como fenómenos poltergeist. El propio investigador reconoce que sintió un escalofrío y una voz que le decía «está abierta» cuando entraba a entrar a una de las aulas. Cuando abrió la puerta, lógicamente, no había nadie. El propio vigilante del centro también dice que él escucha muchos ruidos en el centro y a veces algunas voces. Bueno, pues esto es lo que pasa en este colegio y en muchos otros colegios, porque normalmente, pues, ¿qué pasa? Que los niños realmente no tienen ese miedo que tenemos los adultos y dicen lo que ven. Chocante. Bueno, pues ahí tenemos en este caso esa noticia, y como siempre, pues en el día de hoy traemos una noticia relacionada con el fenómeno paranormal, Silvia, y ese colegio en el que, bueno, parece ser que también hay, pues esas presencias que atemorizan a los alumnos, ¿no, Silvia, compañera? Bueno, pues la verdad es que no me extraña que los atemorice. Yo puedo comprender que cuando vas a hacer una investigación o cuando, en fin, ya te metes en un sitio donde sabes que puede pasar esto, es una cosa, y otra cosa es en un colegio donde tú tienes que ir a aprender, a estudiar cada día y que, bueno, pasen cosas, se abren y se cierran persianas, se abren y se cierran puertas, se ven sombras. Vamos,
tiene que ser aquello... Vamos, que yo estoy seguro de que si eso hubiera sucedido cuando nuestros compañeros Víctor Haas, Michel Cerrajero y Jordi Comta eran